Ok, ya está grabando. Yo te iba a sugerir que habláramos de series que hemos visto, pero tú quieres hablar de mujeres y sus relaciones, ¿verdad? Y hablar sobre ideologías de género. Ideologías de género. Ok, sigue siendo un tema por el cual nos pueden funar. Adelante. Sí, no vamos a hablar de temas de ese tipo, ¿no? O sea, no Porque le nos vamos a pueden tener miedo funar. al humor negro, al racismo, a la homofobia ni a la discriminación. Vamos a ser unos culeros, siempre. Pero no Bueno, somos racistas. sí eres, güey. No, Sí, no pero... soy racista. ¿No eres? No. No eres homófoba. Ya, no soy homófobo, tampoco soy ¿No racista. eres racista? Sería ser ignorante ser racista, güey. Nunca he sido racista. ¿Quién es racista? ¿Tu mamá? Mi abuela. No, tu abuela es abiertamente racista, pero eso, o sea, ya es otro level. Mi mamá No, se casó con un negro, güey. ya. Este es el detalle. A veces las personas piensan que porque tú dices, no, no me gustan los negros, Ajá. es racista. No, o sea, No. no es nuestro tipo de persona que nos gusta con lo específico, ¿no? Por ejemplo, Ya. yo no soy, ¿cómo se llama? Racista, pero no me gustan los asiáticos. ¿Estás No me segura que gustan los... puedes decir no soy racista? Es Yo que creo... no me percibo una persona racista. O sea, para ser racista significa que tienes algún tipo de eh, incomodidad, Ya. asco hacia las personas de otra etnia, ¿me entiendes? Ya, eso no tenemos. Ya, pues yo no soy así, eso es ser racista. Más que no sea mi estilo de persona, es muy diferente. Y joder a alguien por su raza, pero dentro de la chacota. Creo que cuando hay confianza de amigos no hay problema. Por ejemplo, en mi colegio, Un saludo para Andrés. en mi colegio, mis amigas y yo, por 3, 4 años, nos decíamos cholita. Y nunca sonó como algo de despectivo, ¿me entiendes? Era como Un que... pequeño paréntesis. ¿Qué? Mi compañero de trabajo quiere cambiar el cholo por chamo. Y siempre nos decimos no chamo, pero se le sigue olvidando y a veces dice cholo. Y Claro, cuando lo dice, tiene problemas consigo mismo. Se conflictúa. No, que, oh rayos. No puede cambiar. A eso me refiero, ¿me entiendes? O sea, Ya. los hombres dicen cholo, Ajá. no es despectivo, ¿me entiendes? Mi tío decía gordo, no decía cholo. Pero no es despectivo, o sea, el punto es decir las palabras con el tono adecuado. Ok. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, a eso iba a llegar, mis amigas y yo nos decíamos cholita. Ya. Y esto todo el mundo lo sabía. Y una vez fue su cumpleaños y ella se fue temprano. Ya. Y fue como que le cantamos Happy Birthday y cuando se estaba yendo escucho a una persona que no era de nuestro Pero, grupo. ay, Carlos me agarró la pierna. ¿Estás bien, papi? ¿Todo bien? Creo que solo estaba feliz. Continúa. Que no era de nuestro grupo decirle feliz cumpleaños, chola. Y lo usó de una manera despectiva, ¿me entiendes? Y eso nos incomodó. Te equivocada, Porque hay una gran persona. diferencia en que tú digas una palabra con un tono de cariño y de otra manera cuando lo dices de manera despectiva. El tono cambia por completo, ¿me entiendes? Un poco, sí. Entonces, ese es mi punto, ¿no? O sea, cómo se usan las palabras. Yo te digo, o sea, yo no soy racista. Ok. No te Mira, diría bajo tampoco el que sea concepto lo que o tú... sea, literalmente todo peruano es una mezcla. Ah, eso sí. Es que es muy conchudo para ser racista, menos en Pero Perú. conchudos somos y muchísimo. Sí, pero, o sea, las personas que ya leemos no podemos ser... O sea, la ignorancia ya no es una excusa estos años, ¿sabes? Ok, sí. Entonces, ser racista a estas alturas, o sea, porque qué necesidad, Hmm. ¿me entiendes? Ya. Yo creo, o sea, yo en lo personal no diría que no soy racista por una simple razón. Hoy en día esto de la persona racista Ajá. es como se llama, es tan satanizado por el progresismo ¿Ya? que no me molestará en lo particular que el progresismo me satanice. Incluso por algo que no soy, porque es lo que hacen. Al progresismo sataniza lo que sea. Exacto. Entonces, No, o sea, mira, si no, o tú, sea, es mira, como que espera. respétame, Tú pero si no los puedes, respetas a ellos con tus claro, ideas, claro, te claro. insultan. Es que esto pasa así. Ellos te pueden acusar deliberadamente de racista, homófobo, nazi, lo que sea, ¿ya? Ajá. Entonces, todas estas palabras que ellos usan para satanizarte
y las han usado tanto que al ser usadas por ellos para hacer para tratar de hacerte moralmente inferior, ya no las siento, ya no tienen sentido. Entonces, que un progresista me llame racista me llega al huevo. ¿Entiendes? Por eso no, por eso, o sea, si alguien dice eres racista, no quiero decirle que no. ¿Entiendes? O sea, si esta persona está buscando, o sea, ¿cómo se llama? Satanizarme por ser racista, entonces yo adelante. O sea, dentro de tu concepto, entonces yo no sería racista. Pero si en la calle alguien viene acá a buscar algún tipo de excusa para decirme algo o ponerme en una situación, según ellos, problemática, no les diría que no. A ver. Oh, está buenazo. Oh, está buenazo. Ya. Ahora tenemos que hacer una nueva sección. Porque tenemos dos podcasts y dos secciones, ¿sabes? Uno es podcast para lavar platos, el otro es podcast para no lavar platos, y estos son podcasts para cocinar. Nice. Salió el material, ¿no? Porque Y teníamos otra pensada. La de las series. Ah, la de la serie, sí. Sí. Ya. Momo no me ha dicho cuánto me va a cobrar por el segundo podcast. Por el primero me estaba cobrando 50 segundos. Nice. Vamos a tener que pagar en un momento. También tengo que pagar otro pata. Ya, estábamos hablando de ideología de género. Yo me estaba poniendo a pensar Nos detuvimos en el racismo. Claro. Bueno, regresemos a lo primero, ¿no? Sí. Ideología de género. Yo me estaba poniendo a pensar, o sea, yo siento que todas las personas somos libres mientras no hagamos cosas malas o que perjudiquen a otras personas, que vayan en contra de valores, principios, derechos de otras personas. Está bien, pero también me estaba poniendo a pensar en algo. Hay personas que se perciben como chicas o chicos, ¿no? Tal cual. Y perfecto, y siento que a veces se molestan cuando uno no los percibe así. Es como el que tú les dices de una manera y te dicen de frente, ¿por qué de frente, cómo se llama? Asumes que soy esto. Muy simple, porque te ves como esto. Yo no tengo la culpa que tú no te percibas como te ves. A los ojos del mundo te ves así, y lo más normal es que te traten directamente como te ves. Si no es el caso de que te percibas así, explícanos. Lo entenderemos y trabajaremos desde ese punto, pero si vienes a la defensiva de decirme, no, porque es pito. Exacto, pero yo me estaba poniendo a pensar justo en eso, ¿no? O sea, yo siento que todas las personas son libres de sentirse normal, ¿no? Ya, y supongamos que una persona que no está a la defensiva, pero sí se percibe, no sé, un chico que se perciba chica, una chica que se perciba chico, y es una persona muy amable, y el mundo no lo ve así, normal, pero ¿qué pasa con sus derechos? Espera, Carlos está que se mete alto rap. ¿Me entiendes? Ya, o sea, es que, por ejemplo, una chica que se percibe chico, una chica se percibe chico, ok. queda embarazada, ok, va al médico, ajá, ella se percibe como chico, ajá, porque al estar embarazada no significa que va a cambiar ella su percepción de ser mujer o hombre, ¿me entiendes? Ella ya se percibe como chico. claro, es Pero un sus hombre derechos, embarazado ¿cómo trans. trabajarían? Como un hombre, como una mujer, porque es un gestante, hay que Ya, admitirlo, es una es persona un que está gestante. teniendo un bebé, pero no hay derechos para hombres gestantes, ¿me entiendes? No, pero tenemos la biología, esa que tratan de negar. Y los derechos, en mi opinión, sí deberían basarse en la biología. Claro, porque justo, o sea, yo me estaba poniendo a pensar, ok, este es un caso normal, ¿no? O sea, ya se puede manejar. Pero si con el tiempo las personas empiezan a abusar de esto, por ejemplo, hay personas que se sienten plantas. Si pasa algo con ellos, ¿sus derechos como personas trabajarían? ¿O lo abandonamos como una planta? Pues, si seguimos haciéndoles caso a todo lo que quiere la gente, pues habría un sistema legal, un conjunto de derechos para cada individuo, porque cada individuo se percibiría como le cantaría y entonces yo pienso que los derechos de las personas deberían aferrarse a su biología. ¿Por qué? Por las consecuencias de no hacer esto. En Argentina pasó este caso de que un violador de mujeres de la noche a la mañana se percibe mujer, lo cambian de la cárcel.
de mujeres, de de hombres hombres a mujeres y violó a otra mujer. ¿Ya ves? Si se hubiera respetado los derechos de su biología, Ujú, no hubiera pasado. claro. Segundo, ¿cómo se llama ¿Cómo se Justo llama esto de pensaba acá? en eso, ¿no? Tú me Porque, dices del hombre gestante, ¿no? claro, Consecuencias de no respetar esto. Tiene los derechos de un hombre. Un hombre no tiene derecho a su tiempo de lactancia, a su licencia, paternidad, ajá. todas estas cosas, ¿no? Claro. Y se estaría también vulnerando ahí el derecho de la criatura, ¿no? De estar Ujú. apegado, este apego a quien le dio la vida, ¿no? Claro. Con quien ha estado más Entonces, tiempo. los derechos de la criatura sería una razón más para que los derechos de cada individuo ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el término que decir? ¿Se aferren a su biología? ¿Se arraiguen a su biología? ¿Cuál es el término correcto? No lo sé. ¿Dependan completamente de su biología y no de otra cosa? Yo creo que sí. Ok. Es que también acá hay un hueco legal, si te das cuenta. O sea, esto hasta cierto punto podría convenirle y no convenirle a un estado, porque yo me percibo planta, Ya. ¿ya? El estado dice, ok, te percibes planta, no hay ningún problema. A partir de ahora no tienes sistema de salud, no tienes seguro, No tienes no derechos tienes humanos, porque eres una planta. planta. Alguien podría matarte y nadie Sí, va a decir nada. exactamente. ¿Me entiendes? O sea, justo estaba pensando en eso. Y cuando ya nos salimos de ahí y podríamos pensar en, ok, una cosa es percibirte mujer o hombre, que sería un género, pero una persona que se percibe una planta ya no es un género, ¿me entiendes? Ujú. Está sobresaliendo Son los de esos rubros. transespecies. Claro, entonces luego está este chiste, ¿no? De yo me siento una ballena azul, yo me siento una cremolada, ¿me entiendes? Yo me siento una silla. Grande Putin. O sea, se puede ver como algo gracioso, pero imagínate un violador que coge y dice, no, yo la percibo a esta niña de 5 años como una mujer de 40. Ya, ¿Me de entiendes? hecho este caso está pasando. Creo que, no sé si es en Argentina o en España, ¿Ya? pero hay un señor que primero se percibió mujer, ¿Ya? le dieron los derechos, ¿Ya? es mujer. ¿Ya? Luego se percibe como una niña de 8 años. ¿Ya? Le dan por su lado, le dicen, sí, es una niña de 8 años. Y este caso lo usa Danan y dice lo siguiente. Como niña de 8 años que todo el mundo la deja hacer, ¿qué pasa cuando se le antoje tener un novio de 12? Es un Claro. señor de 40. Sí. La realidad es que es un señor de 40 años. Y ese es el problema, ¿no? O sea, yo justo estaba pensando en eso y justo estaba viendo, por ejemplo, una noticia que pasó aquí en Perú Ujú. de un hombre que violó a su nieta en, si no me equivoco, es en Pasco, algo así. Y el jefe del lugar, Ujú. o sea, su solución fue, ¿qué tal si mejor se casan para que se solucione esto? Esa era la solución de Y los yo 50, pensé, ¿no? claro, pero o sea, estos lugares todavía no hay, ¿no? Esta educación que llega como en la ciudad. Mm. Pero estaba pensando, o sea, en lo muy burdo que se vea, o el a grosso modo que a veces puede tener una crianza de ese tipo, ¿por qué llegar a eso? ¿Te imaginas si se ¿Entiendes? cambiara toda esta energía que usa la gente, esta de las marchas, de feminismo y el LGTB y toda la mamá, si trataran de, o sea, en vez de tratar de cambiar cómo están las cosas en las ciudades principales, atendieran los casos estos de en las ciudades, o sea, que tienen menos educación o están menos desarrolladas, o sea, podrían usar toda esa energía para llevar una Justo, o educación. sea, con lo que pasó ahora, vi que había un gran grupo de gente que decía, tanto que se pelean los ministros, tanto que se pelean los congresistas. ¿En dónde están? O sea, estos son de verdad los casos que deberían estar trabajando en vez de estarse gritando todos por televisión o en una sala pequeña, insultándose entre ellos y llevándose el dinero. Estos son los casos por lo que en realidad supuestamente están en ese trabajo, ¿me entiendes? Cuando yo en secundaria leías, o sea, nos mandaban a leer literatura peruana, la literatura peruana mostraba un poco de cómo era la vida en provincia. Es horrible. Era horrible. Es horrible, o sea, es horrible. En todos los sentidos, o sea, es una Mira, sociedad que ha crecido en abuso y sigue el abuso y sigue el abuso.
Cosas... Es muy difícil que una familia no haya crecido del abuso ahí. O sea, de cualquier índole. O sea, cosas muy puntuales. Por ejemplo, en el cuento del Montacerdos, Ajá. ¿cómo se llama? La mamá creo que se acostaba con un pata ¿Ya? y ¿cómo se llama? Se murió su hijo el mayor, que siempre tuvo una herida en la cabeza, Ajá. y el día, ¿cómo se llama? Del nacimiento del segundo bebé, creo que lo intentó abortar mientras... Lo describen como una escena en la que la mamá murió vomitando por arriba y abortando por abajo, porque Wow. lo cuentan, creo que desde la percepción de la segunda hija. Oh. O sea, ¿Ya? era gente de provincia que había venido Lima. a Lima, Claro. donde el niño estaba mal, estaba enfermo, estaba en una condición en la que no estaba mejorando para nada. ¿Ya? O sea, el niño vivía dentro de todo su positivismo de niño y toda su energía, esto que el otro, pero tenía una herida en la cabeza y dificultades cerebrales derivadas de esto. Oh, o sea, ya lo había afectado hacia adentro. Ujú. Qué pena. ¿Y Pero cómo es la se llama? realidad, para Ya. ser sincera, ¿no? Segundo, hay una historia, por ejemplo, de, no sé, un capataz o algo así de una tierra en provincia, que se lleva al aprendiz, o sea, es la hora en la que todos se van a trabajar, Ajá. y él dice, ya, vas a aprender lo que es ser un hombre. Se lo lleva a la casa de un trabajador y viola a la señora delante del niño. Ay, qué horrible. Mientras el hombre, o sea, el señor de la casa había ido a chambear. Ay, qué horrible. Ujú. Después, otra historia, sí, debe ser otra historia, no creo que sea la misma, en la que, ¿cómo se llama? Eran tres niños, ¿no? El hijo del señor que sí se iba a ir a la capital con él y él después iba a ser un escritor, el niño, Claro. y dos chiquillos más grandes que ellos, ¿no? Que, o sea, siempre se tiraban onda, ¿no? Era como que iban a crecer y se iban a casar. Porque era Claro. lo normal en pueblo chico. Es cierto, en Pueblo Chico todos son familia prácticamente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la hacienda viola a la niña. Y la vida de de los tres niños se fue al carajo. Porque el niño el que se tiraba onda con la niña, o sea, sabía que esto pasaba, que Claro. esto pasó y no podía hacer nada. Claro, la impotencia. Ujú. Qué pena. Horrible. Después, otro de un pata que cuenta, ¿no? Que hubo un festival, ¿cómo se llama? En la sierra y que todos se fueron al monte y que no sé qué, y que se ponían a bailar, esto que el otro. Ya. Y el niño se metió a ver cómo continuaba el festival. Al final era, no sé si una orgía, ¿Ya? porque era como que en algún punto, o sea, Pero había todos los, relaciones todos los, sexuales. sí, no, o sea, todos los muchachos buscaban su pareja y terminaban en el acto. Claro. O sea, Ahora, ¿qué pasa vio cuando tú? gente teniendo relaciones. Pero era una forma extraña, porque ¿qué pasa en Uf. ese tipo de situación cuando tú vas pensando tú chica, vas pensando en un chico, el chico se lleva a tu amiga y luego otro chico viene por ti? Oh, No es ya. una condición en la que puedes decir que no. Continuando, una más. Había esto en un pueblo en la sierra, donde las niñas en su confirmación tenían que volver en la noche a la iglesia. Oh, shit. Oh, sí. Oh, shit. Y lo peor, que las mamás las mandaban habiendo pasado por lo mismo con el mismo sacerdote. No sé. O sea, es muy común. Da- O sea, me he enterado de que da había ganas. mucha gente que quedaba huérfana antes y el cura te decía, ¿no? O sea, ya yo te cuido. Pero sabían a qué ya iba todo eso. O Y la sea, gente da ganas de sabía pensar también. que esto es ficción, ¿cómo se llama? Grotesca o historias de terror, pero la verdad Son es de que esas no. historias que tú dices, ay, ya se Son, pasaron, ¿no? son descripción Exacto. de realidad. Y o sea, Son relatos, cosas reales. claro, No y, tengo y o recuerdo. sea, y uno pensará, bueno, esto nos pasa acá en Perú, tercer mundo, pero no, realmente, o sea, si uno empieza a escuchar historias regionales de otros países, Pasa también. situaciones no son muy diferentes. Es que no Es como necesitas que, ser un país tercermundista para que las provincias, o sea, no tengan hasta cierto punto un grado de ignorancia. O sea, todas las sociedades han pasado por eso. Todos los países han pasado por eso en el estado básico, ¿no? La idea de que, por ejemplo, entre hermanos no se podía estar.
luego de la idea, la inocencia de la gente, al no saber que muchas personas son malas, ¿me entiendes? Por ejemplo, la gente antes creía ciegamente en locuras, y si no hubiera pasado todo esto, desde por ejemplo el tiempo en el que estuvo ya Benedicto XVI, y salen los papalix en el que se ven todas las denuncias a los papas, perdón, a los curas, sacerdotes, altos cargos de la iglesia, el dinero y todo esto. O sea, mucha gente habría seguido igual de cegada por el cariño que le tienen a su religión. Claro. Y lo confunden con idealizar gente que son personas que son malas. Y por ejemplo, yo personalmente no entiendo este chiste de, ay, ¿por qué un hombre no debería tener familia si es pura? ¿Me entiendes? O la idea de, o sea, económicamente al Vaticano esto le conviene muchísimo, ¿no? Porque cuando esta persona muere, este dinero no va a una familia. Claro, ¿Me entiendes? Le regresa al Vaticano. Pero, por ejemplo, esta idea de el tener relaciones sexuales es un pecado. ¿Me entiendes? Porque se supone que las relaciones sexuales las creó Dios. Eso viene del calvinismo. Calvino es el que decía que todos los placeres mundanos te alejaban de tu espiritualidad. No te sabría decir, pero o sea, desde el momento en que dices María no fue tocada por el pecado, o sea, significa que viene eso del cristianismo, ¿me entiendes? De la idea básica de la religión tal cual. A mí me parece una estupidez, te soy sincera. Creer que las relaciones sexuales son ¿Pecado? un pecado si son consentidas, ¿me entiendes? Porque se supone que las relaciones sexuales las creó tu Dios. También algo que dice la ¿Entiendes? religión. O sea, ¿por qué tu Dios crearía un pecado para ti extra? La religión católica, esto no lo puedo afirmar al 100%, pero es lo que tengo entendido, considera pecado. No, creo que esto es más de la religión evangélica, cristianismo evangélico. Considera pecado las relaciones, por ejemplo, con métodos anticonceptivos, por el hecho de que la relación sexual, según ellos, Dios la creó con un fin reproductivo. Entonces, si usas un método anticonceptivo no te estás reproduciendo, entonces estás simplemente haciéndolo por el placer mundano, y eso es pecado porque te aleja de Diosito. Cojo y reitero, o sea, Dios creó las relaciones sexuales. Yo también cojo. Nunca dijo, esto solo es para tener crías. ¿Me entiendes? Porque si no, una mujer que es infértil y no puede tener hijos, sería una pecadora. Mira, y para, ¿cómo se llama? Y para no, por ejemplo, para no poder decir que nuestra actividad sexual por placer es un hecho antinatural, están los estudios sobre los delfines y otros animales, que se ha comprobado, o sea, que mientras hay animales que entran en celo y tienen la necesidad de reproducirse para dejar descendencia, que es uno de los conceptos de la supervivencia, que supervivan tus genes en la siguiente generación. Claro. Hay otros que no van a tener relaciones sexuales si es que no les apetece, lo que involucra que también tienen relaciones sexuales por placer. Claro. Entonces, si está en la naturaleza, o sea, no debería la religión decirte, o sea, eso es pecado, porque, o sea, es algo natural. ¿Le has dado agüita? Sí. Es que se está ahogando con el polvo. Sí. Entonces, es el chiste, ¿no? O sea, no entiendo todas Costeño, estas cosas, patrocita. ¿no? Toda esta idea de las personas de hablar cosas como... O sea, es tan ilógico porque viene de su propia religión, pero no se dan cuenta de cosas tan básicas como eso, ¿me entiendes? Pero, o sea, es como que... tener relaciones es un pecado, ¿ya? Pero luego miran a la niña de 15 años que el señor de 40 la compró y se casaron y dicen, no, es que son una pareja feliz, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada de lógica. O esta idea de porque Dios así lo quiso, o porque Dios así lo esperaba. Y son cosas atroces que le pasan a muchos niños. O sea, ¿tú crees de verdad que tu Dios está ahí para estarte arreglando todos tus problemas y todas las cosas que la gente hace? ¿De verdad? Un caso cercano. Yo tenía una amiga,
¿Ya? que cambió mucho más o menos cuando acabó secundaria. Ahora, para esto en quinto secundaria nosotros tuvimos un retiro espiritual y ¿Ya? había un padre nuevo, un padre joven. Ajá. Y ¿cómo se llama? Eh, esta chica era activa sexualmente, Oh, qué al chévere. menos después de secundaria. Espérate, ¿qué edad tenía? Después de secundaria. Ah, después de secundaria. Ajá. Ah, ya grandecita. ¿Uno terminó secundaria 17? No. 16. Ah, no, sí, estaba muy pequeña. Y, o sea, yo salía bastante con ella, ¿no? Entonces, Claro. cuando iba con mis amigos, me decían, oye, ¿qué tal? ¿En qué andas? Y yo, ay, esto, el otro. Y me dijeron, oye, ¿qué tal día? Ah, no, salí con mi amiga, ¿no? Claro. Me dijeron, ah, ya. Me dijeron, oye, ¿sabes lo que pasó? Y yo, no, nada. Y como se me dicen, parece que durante el retiro, Ajá. el padre, o sea, se aprovechó de la chica. No sé qué le Oh. habría dicho. No sé si, o sea, porque y lo peor que la chica hablaba de él, ¿no? A veces cuando salíamos. Pucha, pobrecita. Pero y después de hablar de él, se ponía rara. Era como que trataba de olvidar que lo había mencionado con otras cosas. Y Es que el como, trauma estaba ahí, pues. claro. Y o sea, Como que y quisiera lo quitarlo. peor, o sea, es que es algo que ella nunca me dijo y es algo que nunca quise abordar con ella por miedo a despertar, o sea, El trauma. sí. No me trauma. ¿Está bien? Pero aunque solo han sido rumores, Claro. la verdad es que encajaba. O sea, ¿la chica sí les dijo a ellos o ellos solo te dijeron porque Creo que creían? le dijo a uno de mis amigos, Oh. pero creo que el rumor estaba en más lados. Porque, o sea, yo no comenté nada de esto, pero me vino de más de un lado el rumor, ¿entiendes? Ah. Y no sé si mi amiga le habrá contado a más de uno. ¿Y le contó a sus papás? ¿Tienes alguna idea? No creo, amor. Pucha. No voy a describir la situación de sus padres porque creo que esto lo estoy publicando con mi nombre y podrían sacar la línea. Claro. Y o sea, pucha, todo esto que pasa en provincia y con los Pucha, y tan sacerdotes, y lejos, está ¿no? acá pues. Porque, o sea, no necesitas ser un clérigo para ser una persona de ese tipo, o sea, tan simple como los profesores. A veces abusan de las chicas. Yo me acuerdo que en una universidad X, Ya. un profesor empezó a Espera, seguirme. creo que Carlos encontró el batidor de huevos. Ah, no, me pareció. Yo me acuerdo que un profesor empezó a seguirme y era Ah, desesperante. esto está saliendo con mi nombre. ¿Estás seguro de que quieres hablar del tema? Ok. Y me acuerdo que se volvió en algo incómodo, porque no lo podía en ese momento. Yo sentía que no se lo podía comentar a mis papás porque mi papá se había puesto mal y estaba internado y toda la carga quedó sobre mi mamá. Entonces era como que decirle algo extra se volvió para mí voy a hacer una carga, ¿no? En ese momento, ella tiene mucha carga mental. Y nunca dije nada. Y me acuerdo que ya cuando regresé, por así decirlo, el ciclo siguiente, nunca más lo vi. Y alguien me cuenta, ¿no? Que no sabías, este profe lo botaron. O sea, una vez quiso abusar, una chica se acercó y le dice, profe, estoy mal en su curso. Usted me puede decir en qué, o sea, qué puedo hacer, ¿no? Para intentar subir los puntos, ¿no? Que me faltan, no sé, tareas, proyecto, algo. Ujú. Y le dijo, espérame que termino acá y si quieres lo discutimos mientras tomamos un café, le dice. Pero se lo dijo de una manera muy extraña que la chica se dio cuenta. Red flag. Ajá, y ella se dio cuenta, ¿no? Y lo que me contaron fue que ella les contó que ella cuando llegó a su casa se puso a llorar. Una, porque la habían acosado directamente, era la primera vez que le pasaba. Pobrecita. Y segundo, porque se ve que iba a jalar el curso, ¿me entiendes? O sea, no lo iba a hacer. Claro. Y por eso mismo, o sea, en consecuencia sabía que aún si sacaba muy buenas notas después de eso, el profesor le iba a jalar por esto, ¿me entiendes? Entonces se puso a llorar por las dos cosas. Y su mamá le insistió, ¿no? O sea, se dio cuenta que había cambiado en algo. Empezó a insistirle tanto que le preguntó, ¿qué pasó? Y la chica le contó. Y dicen que ellos todos se enteraron de esto porque la mamá se fue a la universidad. Se fue al salón de profesores
con un montón de abogados detrás de ella y se fue y le metió una cachetada Está bien. que le volteó la cara y le dijo, y el profesor se asustó y le dice, ¿qué tiene, no? ¿Qué pasó? Los demás profesores se salieron del miedo, ¿no? Y le dice algo como que, ¿qué tiene, señora? ¿Por qué me pega? Y ella le dice, no, si quieres nos podemos ir a la cafetería y podemos tomar un café mientras lo conversamos, le dijo. Mierda. Y le dijo, mira, tienes dos opciones. Tú solito te vas, pides tu renuncia y te vas y no te metes a otra universidad ni ningún tipo de sistema educativo en el que puedas enseñar a otras señoritas y estar acosándolas. O ahorita mismo te meto una denuncia, le dijo. Está bien. Pero mira, así como tú no hablaste de que el profesor te estaba Claro, acosando, o sea, muchas chicas antes no hablaron. claro. Y muy posiblemente esto hubiera seguido muchas chicas después. ¿Dónde se rompe esta cadena? Con la chica que Con le la comentó chica. su mamá. O sea, y justo yo me puse a pensar en esto, pero ya mucho después del trauma. Y cuando ella estaba tranquila, cuando yo no tenía a alguien, o sea, detrás mío, en el que yo tenía que literalmente correr hacia mi casa para llegar, me puse a pensar en, ¿y si lo hubiera dicho? Si hubiera tenido la suficiente confianza de decirlo, o sea, sé que Mira. estás ahorita atareada, pero necesito decirte esto porque es importante. Siento que mi mamá habría sido igual que la señora, solo Hasta que peor. mentalmente, sí, estaba hasta peor, habría quemado la universidad con él adentro. Shh, no expongas a tu mamá. Pero no lo hice, ¿me entiendes? Y me puse a pensar en otras chicas, o sea, esta chica sí le dijo a su mamá, pero, por ejemplo, en ese momento en el que yo estaba, yo tenía unas condiciones, o sea, ¿me entiendes? En las que yo no podía decirlo. Otras chicas tal vez no habían tenido tampoco las condiciones, porque todos tenemos problemas, ¿me entiendes? Todos Ya, estamos en un pero contexto, entonces me puse a pensar en las chicas, tal vez a veces no lo dicen por vergüenza, pero más que eso por los contextos por los que están viviendo, ¿me entiendes? pero mira, tú estás argumentando que por tu contexto no lo dijiste. Claro, en su ¿Qué momento. pasaba si ese loco un día, o Se le sea, pasaba la mano. sí, Por eso te digo, te o sea, violaba y te mataba? Esa es la realidad. claro, a O eso me sea, refiero, ¿no? ahí, O sea, ahora escucha, recién me doy cuenta. te das cuenta que ese contexto no justificaba, ni el No, por eso te digo, o sea, en ese momento para mí eso lo justificaba. Ahora lo comprendo, pero no lo justifico. ¿Me entiendes? Comprendo por no. qué no lo hice, Ajá. pero no justifico el hecho de que no lo haya hecho, porque eso me Te lastimó por das años. cuenta que sí debiste hacerlo. Claro, y Y luego eso de es eso me puse a algo, pensar, ¿no? O sea, pero si lo hubiera hecho, y eso o es sea, tenía algo, toda la confianza de decirle todo para decirle, pero no lo hice por esto, por esto, por esto. Entiendo que la niña de 17 años estaba asustada, ¿me entiendes? La Nur de 17 años estaba muy asustada como para decirlo, pero la de 24 ya no. ahora, todos estos casos de chicas que dijeron, y cómo se llama, y rompieron la cadena, deben, o sea, hacerse, ¿cómo se llama?, conocer. Las chicas tienen que saber de estas cosas. ¿Por qué? Porque si no saben de estas cosas, no saben que hasta que una hable, Sí, esto va a seguir. exacto. Y no van a ser la única víctima. Claro, y justo, o sea, a partir de Entonces, ahí, yo me di cuenta de esto a los 19, 20, de que ya no justificaba todo lo que había pasado. Y desde ahí, o sea, cada vez que veía una chica, sobre todo en donde estamos nosotras, o al menos yo, que estoy en ingeniería y hay muy pocas chicas a veces, cada vez que miro a una chica y la miro así, es como que me recuerdo, pero ya no es el tipo de, ya no es mi tema, sino que me siento y converso con ella, ¿no? claro. Y le digo, si pasa cualquier cosa, solo dilo. Todos te vamos a apoyar, ¿me Mira, entiendes? las chicas tienen que aprender a hablar. O sea, si es algo obvio o que, ¿cómo se llama? Incluso si no es obvio que ellas ya se dieron cuenta, Claro. deben hablar. Si no están seguras deben hablar con sus familias, con sus papás, con sus círculos cercanos, sobre todo con sus papás. Claro. Porque ante, ¿cómo se llama? La sospecha, ya existe, ¿no? La posibilidad de, claro, ya, eso implica un riesgo y un riesgo que no debes estar tomando, mira, tú, niña menor de edad, no debes estar asumiendo ¿cómo se llama? Ese riesgo teniendo tus papás. No, las chicas tienen que tener eso en claro, tienen que hablar. Y, o sea, es en ese momento, como te digo, o sea, cuando eres menor de edad, no, más que menor de edad, cuando eres inocente todavía, en ese sentido, miras un señor que viene y te acosa, y no es como que, o sea, en ese momento puedas reaccionar. Shock. Es como un shock, miedo, te llenas
te sientes vulnerable ante esa situación, ¿no? Claro. Y sientes que, o sea, si le dices a alguien, algo puede pasar. Entonces es ese miedo, ¿no? Y eso no se lo puedes evitar a ninguna chica o a ningún chico, porque, o sea, definitivamente que le pasa también a varones. Pero si otra persona, o sea, también es empática, sobre todo nosotros como estudiantes, si nos acercamos y lo decimos, les decimos, ¿no? O sea, hay confianza, yo ya he pasado por esto, ¿me entiendes? Solo habla. O sea, cambian las cosas, es muy diferente que te lo digan tus padres que te lo digan que ya lo pasó. Hay una generación de vergüenza de mujeres que han pasado por esto y que por la vergüenza nunca se lo han comentado a sus hijas. Y luego ellas llegan a la misma situación. Claro. Y de haber superado esta vergüenza, pudieron haberlas preparado un poco, ¿no? O sea, este mundo es feo. Sí. Y para las mujeres es más feo. Sí. Por eso, ah, tú sabes que yo te digo que me gusta trabajar con información. Sí. Ya, y esto tiene que ver. Si las chicas, o sea, tienen información, o sea, de que estas cosas pasan, de los peligros que hay, de cómo tratar, o sea, estas situaciones, como esto, puede ser que una chica, por ejemplo, nunca haya pasado por esto, pero es consciente que pasa. Y ya sabe cómo han reaccionado personas anteriormente a estas situaciones. Por más del impacto, por más del shock, ya sabe qué hacer. Y si puede superar el shock en ese momento y sabe qué hacer, no va a pasar a más. Claro. No solo para ella. Y como te dije, o sea, esto me ayudó para cuando entré a otra universidad. En esa nueva universidad, un profesor incluso mayor, mucho mayor, empezó a acosar a las chicas. O sea, ya no solo era mío, o sea, era un curso compartido con diferentes carreras en el que yo estaba. Y había más chicas, ¿no? Éramos, en este caso, yo no era una por un 40 alumnos, éramos 3 a 4 chicas. Y este profesor incomodaba a las chicas, ¿me entiendes? Y esta vez ya no fue como el típico, tengo miedo, corro a mi casa. Esta vez, o sea, le conversé a otro profesor, ¿no? No necesité de ir a la escuela, no necesité de hacer un escándalo. Fui y le dije a otro profesor, le dije, me está pasando esto, yo confío en usted, puede apoyarme. Y le ha pasado a otras chicas. Y este profesor me apoyó. Y ahora ya no veo a ese profesor en la universidad, ¿me entiendes? Qué bueno. Ya no necesitas hacer un escándalo, cosas grandes y que todos se enteren. Pero sí confío en las personas que sabes que son de Uy, ¿quieres confianza, fideito? ¿no? ¿Sí? Sí. Mira, acá tengo. ¿Me entiendes? Entonces, yo ahora cuando veo a chicas nuevas y veo que las chicas se ponen mal, porque siempre hay este comentario de los profesores, sobre todo en ingeniería, no todos, pero sí hay uno que otro desubicado, Ajá. ignorante, que te dice, ay, si usted no sabe hacer esto, mejor vayas a cocinar. A la mierda. Y me ha pasado más de una vez, te soy Qué sincera. fuerte esa mierda. Es como que no lograste hacer un ejercicio, no lograste hacer algo que la mayoría tampoco no lo ha hecho y que no justifica para nada, porque si lo hicieran todos, si tú no hicieras algo, no justifica que te digan algo así. Cogen y te dicen algo como que, ay, si no puede, vayas a cocinar, vayas a limpiar. Y me acuerdo que las primeras 500 veces me quedaba callada y solo intentaba pasar el curso de manera de demostrarle que yo podía hacer lo mismo y más. Pero la última vez fue como que me dijeron, pero si usted no sabe hacer esto, mejor vayas a cocinar. Y cogí y le dije, eso es muy ignorante. Claro. Eso es completamente ignorante. Y nadie debería permitir un comentario así, sobre todo de una persona que se supone que nos está enseñando. ¿Me entiendes? Porque el saber cocinar, el saber limpiar, el saber hacer cosas básicas, es eso, ser cosas básicas, ser una persona funcional. ¿Me entiendes? Y no porque yo sepa cocinar o no sepa cocinar significa que sea buena o deje de ser buena, o sea, haciendo un curso de ingeniería, ¿me entiendes? Es más, si una chica sabe cocinar y sabe estar en un curso de ingeniería estaría estupendo, ¿no?
Y me incomodó bastante. Y ese fue, por ejemplo, el cambio, ¿no? Noté de pronto que había madurado. Después de muchos años me había dado cuenta de que ya no le tenía miedo a un profesor porque me fuera a poner nota, porque no me fuera a poner nota, o porque se la pueda coger conmigo después. Ya estaba muy incómoda con todo esto. Entonces, cuando veo a las chicas nuevas, y a veces las veo así, y me doy cuenta, les digo, dime, si está pasando algo, dime y lo solucionamos desde la raíz, porque así como a mí me pasó, a ti te puede pasar, le puede pasar a otras chicas. ¿Me entiendes? Qué bueno que estoy haciendo esto, amor. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando ahora miro también chicas, chicos, y estamos hablándoles de algo, sobre todo cachivos, no solo les damos estos tips, ¿no? También les damos tips de horarios, tips de disciplina y todas esas cosas. Pero incluimos esto, que antes no se incluía, ¿no? Era como que, chicos, estudien, chicos, hacen sus horarios, chicos, dedíquense, pero nadie hablaba del acoso tal cual. ¿Me entiendes? O del típico del profesor me cogió de punto. Entonces, puede pasar en los dos sexos. Claro, esto de el profesor te agarró de punto, por ejemplo, es cierto, nosotros no lo comentábamos, pero estaba normalizado, ¿sabes? Sí, estaba muy... ¿Te acuerdas cuando a mí me pasó? Porque conocían Yo, por ejemplo, a mi hermana y dos profesoras me jalaron por eso. Era como que, ya, eres hermana de tal, ya. ojalá. Y me empezaban a jalar y hacían lo mismo que mis otros compañeros. Y igual me jalaban. Sí. Y me hacían participar prácticamente toda la clase. También me acuerdo que no hablaste. Claro, esa vez no hablé. Y el siguiente ciclo cuando quiso pasar, sí hablé. Pero como te digo, o sea, fue un avance. O sea, pasó el tiempo, perdí esos dos cursos en ese momento. Pero es así como ha ido avanzando. O sea, nadie vino y me dijo, oye, esto puede pasar, ¿me entiendes? Esa es la diferencia que yo intento hacer. O sea, decirle yo, empezar yo, o decirle a otras personas, chicas nuevas, chicos nuevos, que esto puede pasar y que se tienen que ir a hablar. Oye, este podcast puede ir a Senpai para las chicas. La verdad es que sí. La verdad les ayuda, O les sea, es ayudaría el bastante. tu testimonio ayudaría bastante. O sea, estas chicas al saber esto ya no perderían un ciclo en darse cuenta de que pueden hablar, ¿entiendes? Ajá. Me acuerdo que cuando yo entré al centro te decían, ¿no? Esta cosa es así, esta cosa es así, este curso el profesor te va a jalar 3 veces. Y así, de frente. Y esa era nuestra realidad y la aceptábamos. Y tal vez era un mal ejercicio, ¿no? Porque nuestros superiores nos decían esto y nosotros ya lo tomamos como realidad. Y la verdad es que a las siguientes generaciones le transmitimos lo mismo. Claro. Pero luego estuvo la generación de Batis. Los que nos quejamos. Los chicos del 2015, sí. Estos chicos, ¿qué pasa con estos chicos? A diferencia de... Por ejemplo, mi promoción, ¿cómo fue? Un vato que es un miserable, pero pasaba todos sus cursos. Y otros 3 que estudiábamos. Éramos 4. Ya. Entonces, los 4 nos esforzábamos, triunfábamos, fracasábamos y volvíamos a intentar. ¿Qué pasó con la generación de Batis? Estaba Batis, estaba Guatorongo y Guillén. ¿Ya? Estos 6 chicos estudiaban muchísimo, sacaban la mierda. Entonces, si en el curso les querían meter la rata, les querían poner el pie, alguna injusticia se daba, ellos eran muy conscientes de todo lo que habían estudiado como para permitir mierdas. Claro. Entonces ellos, a diferencia de nosotros, porque creo que ellos no se juntaron con nosotros al principio, entonces no les dijimos algo como que la carrera es así difícil, es imposible, o sea, cambiarla y esto de acá. Claro. No, ellos vieron que estaban pasando... ¡Oh, amor, cuidado el vaso, cuidado el vaso! Gracias. Ellos vieron que estaban pasando cosas y se quejaron. Claro. Y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron, y esas cosas se resolvían. Y todos nos quedamos huevones. Era como que sí era posible. Tres En gatos cambio, pudieron hacer lo que muchas generaciones no, de... es que no fueron 3 gatos. Es que estos 3 gatos estudiaban. ¿Ya? Entonces estos 3 gatos peleaban por sus derechos, pero no peleaban solos. Me refiero a tres
gatos porque que estudiaban, porque cuando... ustedes también estudiaban. Ujú. O sea, no eran diferentes de ustedes, pero a diferencia de ustedes, sí se quejaron. Sí, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros hablábamos de a uno con los profesores y nos decían, bueno, sí, las cosas son así. Ah, ya. Ellos Claro, iban se los juntaron. tres Claro, y jodían. eran ¿Y vos. qué pasa? Cuando ellos se quejaban por algo que pasaba y esto se solucionaba para todo su salón. Claro, Entonces no iban a quejarse ellos, iban a quejarse ellos y todo el mundo les seguía y toda la promoción se quejaba. claro. Ya era Ahí, una voz ahí había grande el a la que no cambio. podían callar. Claro. Mis respetos a la generación de Batis. Es complicado, sobre todo cuando los cursos los llevas siempre con el mismo profesor. Después de que conocí a estos desgraciados, Ajá. Bye bye. o sea, las siguientes generaciones, no la de Master, les decía, las cosas son así, a nosotros nos enseñaron que eran así, pero la generación de Batistuela nos enseñó otra cosa. Claro, Eso es el mensaje que les dejábamos a partir de ese punto. claro. Qué chévere. Sí. Eso es bueno. O sea, yo cuando conocí a Batis, siempre lo conocí estudiando. No, Batis es muy centrado. A Master también siempre lo he visto estudiando. Y todos los chicos, o sea, los que están ya en ciclos avanzados, todos los chicos se esfuerzan. No, Hay pues días sí. que no duermen, hay días que simplemente se saltan comidas. Nuestra rutina era así. Íbamos a clase. Ujú. Podíamos medio vaguear. Por lo menos 2 veces a la semana. Ujú. La gente se iba al internet o se juntaba a hacer huevadas. ¿Ya? Llegaba una práctica. Estudiábamos. La dábamos. Pasábamos, jalábamos, pasábamos raspando. No importa. Seguíamos. Examen. Una semana. Todos estudiando. Todos los exámenes aprobados. Siguiente semana, todos con gripe. Nuestras defensas Es se iban a cierto. la mierda. Entre Eso sí es comida cierto. chatarra, trasnochada, Gaseosas. frío porque estudiábamos de madrugada, porque a esa hora la familia no jodía. Claro. Y no hay deberes, no hay el típico de ayúdame con esto, Ajá. ayúdame con esto, o tienes que ir a traer esto, Ajá. anda compra esto. Ajá. Tal vez por eso también el sistema de, o sea, de educación en otros países es de internado. el niño se queda en la universidad, ¿me entiendes? Hermoso. Entonces solo se dedica a ser independiente en su cuidado personal, en tener el ambiente limpio porque hay otras personas dentro del mismo ambiente, ¿Qué te da esto? se hace responsable económicamente y estudia porque sabe que todo eso le está costando. Tú dispones de tus 24 horas para hacer lo que tienes que hacer. Ujú. Exacto. Hermoso. Claro, entonces no es como que uno ya no te tiras horas en, ¿cómo se llama? En ir y venir de la universidad. El peligro de salir muy tarde de la universidad Yo o me de ir, tomaba que te 4 roben, que pasen tantas cosas. Yo me tomaba 4 horas diarias en viajes. ¿Ves? Entonces esas 4 horas podrías habértelas evitado si hubieras estado en un ambiente tranquilo, como en una habitación dentro de una universidad estudiando. 4 horas 6 días a la semana. Ay Dios, qué Un horrible. día. Prácticamente. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Todas las semanas perdía un día en viajes. Pero, o sea, la realidad es que no tenemos día eso. más O sea, nosotros estudiando, vamos pues. y venimos, ¿me entiendes? De las universidades. Y pasan muchas cosas en las que uno va y viene, o sea, siempre hay cosas que hacer. Ya cuando vas creciendo tienes más responsabilidades que antes. Y aparte de que apoyas, ¿no? Pucha, yo poco a poco dejé de ver, ¿no? De sacar a mi perro. Y por eso se lo llevaron a otro lado. Claro. Es que son responsabilidades mayores. Y la verdad es que también, o sea, el derecho del animalito es que uno les también dé tanto tiempo como si fuera un humano. Tiene que desarrollarse pues, con toda la responsabilidad que el adulto tiene al tenerlo, ¿no? Y cuando no se puede más, o sea, en vez de dejarlo sufrir, es mejor que vaya con alguien que te disponga el tiempo, ¿no? Se fue en tráiler el huevón. ¿Qué? Se fue en tráiler ese perro. Pero fue feliz. Fue alucinante ese día. El tráiler justo antes de llegar a donde tenía que llegar, porque era una invasión. Ya.
no podía avanzar porque era arena. Oh. Y tuvimos que cavar y meterles madera y piedras para que no se mueva la madera. Pavimentamos para que pudiera pasar el puto trailer. Y tu perro arriba. No, pero ya se había bajado. Ah, ya. Y tu perro, yo vine ahí. Construimos una casa prefabricada ahí. Luego mataron al perro y se robaron la casa. ¿Cómo te robas una casa prefabricada? Primero matas al perro. O sea, sí, claro, el Después, perro guardián, entonces. después te metes. Te robas todo lo de adentro ¿Ya? y luego ves la forma de desarmarla, desunir techo de las paredes de la base y llevártelo pared por pared. Wow, Techo por techo. qué tiempo que se maneja la gente. Sí, es que como realmente, o sea, el perro cumplía función de guardián, ¿no? Claro, al no estar el perro. Ya no había guardián. Claro. Ay, qué feo. Bien feo. Pobrecito. Ah. ¡Oh, bravo! Y luego mi abuelo me dice, te traje un perro. Yo, no lo voy a cuidar. Me dice, no, pero míralo, es bonito. Era un mastín, esos crecen hermoso. Claro. Y yo le digo, a ver, se llevaron a Rex porque yo no lo podía cuidar, porque lo estaba descuidando por la universidad. Sigo en la universidad, está más difícil, no lo voy a ver. Cada ciclo se complica más, nada más. O sea, cuando piensas que ya estabas corto de tiempo, llega el siguiente ciclo, es como que, ¿no? Tienes que buscarte la manera de volver a estar así de apretado, pero que todo alcance, ¿me entiendes? De nuevo. Yo me acuerdo que sea mi plan asegurar todo hasta la tercera PC. Asegurabas con 11 de promedio con tu tercera práctica, o sea, primera, segunda, parcial y práctica. Claro. Y pichula el resto del ciclo ese curso. Porque habían uno, dos o tres que no podías pasar con esa fórmula porque eran más difíciles que la mierda. Y no solo eso, la fórmula a veces también era diferente. Mientras que hay profesores que ponían, por ejemplo, las 4 prácticas son 25%, habían otros que les ponían diferente porcentaje. Y al final, justo en la última práctica le ponían como que 60%. Puta, sí, los que Era la como que, última... ¿por qué? Y había chicos que solo iban a esa última práctica. ¿Me entiendes? Porque ya eran bicas o ya eran tricas y llegaban solo a la última, sacaban buena nota, llegaban al parcial y así, y listo. Eso era horrible. Porque ya había incluso una fórmula de asistencias y todo eso, ¿te acuerdas? Pero los profesores se hacían los ciegos con estos chicos. Me acuerdo, había un hijo de perra. Su curso tenía una fórmula. ¿Ya? ¿Ya? Con mamadas y todo. ¿Ya? Ya, y el profesor dijo, vamos a tomar 4 prácticas. Y su curso tenía, no sé, 5, ponte, ¿ya? ¿Ya? Y la gente, profe, pero la fórmula, no, yo me encargo. Y era como que en una práctica sacabas 15, entonces el profesor subió 11.45 para que le diera a la fórmula de él. ¿Qué carachos? Ay, qué horrible. Literalmente, o sea, se zurró en la fórmula e hizo que cuadrara. Ay, malnacido, no me acuerdo quién era. Pero me acuerdo que cuando vi esa hueva dije, ¿qué hijo de... Ah, qué estrés, güey. Es horrible. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, ¿qué pasa si para la tercera estás calculando todo esto y no te acuerdas que en la primera sacaste 15? Tienes que hacer la antifórmula de su huevada para saber cuánto tenías. Horrible. Horrible, oye. Pero así uno aprende. Güey, estamos hablando de la universidad. Ah, claro, ¿qué pasa? Nos ramificamos problemas de la universidad cuando llegamos a problemas de acoso en la universidad partiendo de ideología de género. Ajá. Ok. Tenemos Fue algo 18. muy específico, la verdad, al final. Claro, todo está dentro del mismo campo, creo, ¿no? Bueno, tal vez no dentro del mismo campo, pero sí se alinea. No como nuestro primer podcast que fue muy random. Sí, fue muy random. Tenemos como 18 minutos de la primera parte. Tenemos como 35. Acá, esos son más de 50. No sé, Podríamos irlo acabando. ¿Tú crees? ¿O quieres seguir hablando?
Yo le doy. Al final el que lo une es Momo. No sé cuánto le debo. No es cierto, no, sí, hay que terminarlo, pobrecito. Qué malo eres. Verdad. Eres un tirano, Toca ver la tesis, güey. ¿verdad? Terminamos.